Shalom Alejem. Bueno, esta semana vamos a hablar de la parashá Miqués. Ahora, que es en el libro de Génesis, el versículo número Génesis 41, versículo 6. Y dice así, eh, y que Yosef, hu ashalit al haaretz, hu amashbir lekol am haaretz. ¿Qué quiere decir? Que Yosef era el que gobernaba sobre todo el país de Egipto. Era el que vendía y el que proveía la comida a todo el pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, a pesar de ser un hombre con gran autoridad en el país, él mismo se ocupaba de supervisar y controlar las ventas, dejando, no dejando esto en las manos de sus ayudantes y de los funcionarios, sino dándole importancia al producto. Abarbanel, por otra parte, dice que es posible que Yosef estaba esperando la llegada muy posible de sus hermanos a pedir comida. Y ellos también que van a llegar, él sabía que eso iba a suceder. Entonces, según el Birkat Shalom, que es Baruch Ashlag, Baruch Shalom Aslag, el hijo del Barasulam, dice que Yosef está a nivel de tzadik, de justo, como lo explica el Zohar muy claramente. Eso quiere decir que está conectado con el Dios de la vida. Y es Yosef el encargado de promover no solamente el alimento material, sino también el alimento espiritual de todo el país en Egipto. Y todo aquel que necesita dirección, la parte espiritual, y dirección, la parte de enseñanza, era aquel que quebró toda la terrenidad, demostrando que lo importante no es la parte material, cuando hay un propósito espiritual que lo conduzca. Ahí sí, la parte material es importante, siempre y cuando haya un propósito espiritual detrás de esta parte material. Entonces, hay varias preguntas en esta parashá. ¿Por qué Yosef llega a Egipto? El Zohar explica que Yosef llega a Egipto. Egipto es considerado como la clipá, es decir, la cáscara, lo que no se come, lo que se expele. Llegó a la clipá de Egipto. Es decir, que Yosef llega a la sabiduría que existe dentro de la clipá, es decir, a la necesidad de esparcir la sabiduría que tiene Egipto, que es una sabiduría que se usa sin restricción y sin amor, sin la luz de Hasidim. Entonces, que llega esta clipa es esa sabiduría que solo es el deseo de recibir egoísta, que es lo que controla y manda en Egipto. Entonces, el papel de Yosef era de filtrar esa jojma de clipa y volverla la jojma de la línea central, que como hablamos en la pasada parashá, Yosef es línea central, así como Jacob es línea central, y por eso ellos dos tienen muy buena conexión, porque los dos son línea central. Tal como, y por esa razón, la parte de la Jojma que existía en Egipto, que era una Jojma sin límites,
con el deseo de recibir únicamente, viene a colación con la túnica que recibió Yosef de manos de Jacob, que es una túnica con listones, y hablábamos de que esas franjas o listones están en la túnica de ellos, de Yosef. Quiere decir que la Jojma debe ser recibida poco a poco, de gota a gota, porque primero se tiene que recibir la luz directa y después devolverla, conociendo, influenciando, y por eso se hace un listón de luz directa y una franja blanca de luz de vuelta, y así sucesivamente. Entonces, poco a poco, franja de color y no franja blanca, que permita la llegada de la luz de Hasadim, que permita la llegada de la luz de amor, que se mezcla con la luz de Jochma. Y por esta razón Jacob dijo que él entendió en su infinita conexión que andaba Jacob, que él entendió que en Egipto había posibilidad de mercar ante la situación de hambruna que estaba pasando Eretz Israel. Es decir, que en Egipto había la posibilidad de recibir la luz de Hayá, para recibirla en Kelim de santidad, porque Yosef tenía Kelim de santidad por su pureza, y él era a su vez línea central, es decir, él podía recibir esa luz de Hayá y distribuirla. Así es como ocurre que Yosef y los sueños de Yosef se cumplen cuando sus hermanos de su propia casa se postran ante él en la tierra de Egipto, y de esta forma van a ser acreedores de la luz de Hayá por medio de que Yosef la reciba y les dé la comida a ellos para llevarla a su padre Jacob. Ahora, Yosef se da cuenta de que son sus hermanos cuando sus hermanos llegan a Egipto a pedirla, y, y, y lo reconoció, pero Yosef se hace el extraño y ellos no lo reconocen. Entonces, la pregunta es por qué Yosef, siendo la Sefirá de Yesod, no se descubrió de inmediato ante sus hermanos. ¿Por qué quería, entre comillas, ensañarse con ellos, hacerlos sufrir un poco y hacerles la situación de traer a su hermano, eh, Benjamín, y después encubrir una copa diciendo que Benjamín se la robó para traer a su padre? Entonces, la pregunta es, estas situaciones de ensañarse con ellos es lo que hace un tzadik. ¿Por qué mandó pedir a Benjamín antes de contarle la verdad que él era el hermano de ellos? Ahora, cabe adicionar que, como dijimos, Benjamín representa la Malhut de la Sefirá Yesod. Es decir, también es línea central, pero es la que complementa a Yosef, es su mismo hermano, va a ser de Malhut del Yesod mismo, que es Yosef. Ahora, Yosef es la acumulación de las 9 Sfirot, como decíamos, de luz directa que recibe. Y Benjamín es la luz de vuelta que hace, devuelve el Yesod. Esa es la que va a corresponderle a Benjamín, que es
viene a ser parte de la trama y solo entonces, cuando sus hermanos traen a Benjamín y se lo presentan, Benjamín se compenetra con él y entiende y descubre que ahora sí está complementado con la Malhut de él mismo, y entonces actuando Yosef como la luz y Benjamín es el Cli, que Yosef es aquel que va a entregar la luz de la comida y el que va a recibirla es Benjamín, que es la Malhut del Cli de Yosef, que es el Cli de Zerampin a su vez. Entonces, por esta razón, eh, decimos que en este momento Yosef entiende que es el momento de rebelarse y entonces ocurre el encuentro y, y feliz, de los cuales él les cuenta a sus hermanos y les explica que todos los sueños fueron con el propósito de poder traer acá a su padre y darle comida y mantenerlos, y la profecía que él tuvo por medio de sus sueños se cumplió. Y hasta acá la parashá de Miketz. Es una es una parashá larga, pero estamos acá tomando los puntos principales de la situación. Muchas gracias.